Hola, buenas madrugadas. Comenzamos programas especiales en este verano español del Espacio en Blanco. Misterios que llegan ahora a nuestra sintonía. Creo que ya comenzamos desde el estudio 209, ¿verdad, Miki? 209, con los saludos de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este nuevo programa. Miki Molina controlando nuestro mágico sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar juntos este tiempo especial de verano. En cualquier parte que estéis, en vacaciones también llegamos a vosotros. Miki León, te llamo Miki Molina, vale, te cambia el nombre. Miki León, nuestro compañero técnico. Por eso siempre pregunto. Abrimos redes sociales, espacio en blanco @rtve.es es nuestro email, y en las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Decir que os gusta, apuntaros, queremos ser todavía más, pues tenemos muchas cosas que hacer y muchos planes. Y Miki lo seguirá haciendo. Miki León. Son muchos los argumentos que os hemos preparado para vosotros. Ahí va un avance de lo que hoy queremos ofreceros. Se acercan los misterios, muchos en esta edición que ya comienza. Primero llegan algunos enigmas de un escritor genial, Becker. Seguiremos a la búsqueda de lugares encantados de Granada. Después, un experto nos hablará del arte de encubrir las informaciones. Criptografía lo llaman. Y para terminar nos esperan algunas supermujeres. Edición especial del verano, un espacio en blanco lleno de temas que ya comienzan. Ahí estaba un avance de los temas que os hemos preparado. Y para comenzar, nos vamos a descubrir algunos secretos de un escritor de peso. Gustavo Adolfo Becker es nuestro esquema central y nuestro siguiente invitado tiene mucho que contarnos. Ya veréis lo que vamos a descubrir. Seguimos buceando en misterios de nuestra historia. En esta ocasión, junto a un invitado de lujo, nos vamos a sumergir en un personaje de nuestra literatura. Gustavo Adolfo Becker será nuestro protagonista central y junto a él, algunos de sus fantasmas y secretos. Por ejemplo, hay quien dice que las rimas de Becker que conocemos no son las originales. En aquella España convulsa, el espiritismo comenzó a ganar adeptos entre los intelectuales y la burguesía. ¿Creía Becker en el espiritismo o su mundo de espectros y nieblas se limitaba a sus leyendas? En los poemas y las leyendas del escritor, los muertos y espectros viajan con frecuencia al mundo de los vivos, y habría que preguntarse el motivo de esa convicción. Nuestro próximo invitado nos responde a estas y otras preguntas. Y nos vamos de viaje para contactar con nuestro siguiente invitado.
un licenciado en Historia que ha estado algunas veces en nuestro programa y que tiene la mala costumbre o la buena costumbre de desvelarnos algunos misterios extraños. Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés de nuevo en el Espacio en Blanco. Y para mí también lo es, me encuentro siempre cómodo contigo. Bien, estás en tu casa. La última vez hablamos de qué era. ¿Te acuerdas? Pues sí, creo que hemos hablado del apocalipsis. Si ¿Va a llegar o no? Tiene toda la pinta de que va a llegar. El apocalipsis. Bueno, se está retrasando un poco, ¿no? Sí, afortunadamente. Vale, aunque con esa gente que tenemos por ahí en algunos países del mundo se lo están preparando muy bien. Pues sí, esa impresión da así. Vale, tu último libro, tu último trabajo habla de Becker, los fantasmas de Becker. ¿Por qué? ¿Por qué te has metido en esta historia? Que además es una novela, no tiene nada que ver... Bueno, una novela historiada, no sé cómo llamarlo. Sí, es un thriller de aventuras que en efecto, bueno, pues se apoya en hechos históricos y en otros, lógicamente, como novela que es, pues son ficción. Pero sí que me interesaba el personaje por dos razones. A Becker siempre lo han situado como un poeta romántico, lánguido, etcétera, ¿no? Pero los estudiosos últimamente más bien se decantan por algo bien diferente. No lo ven como romántico ni cronológicamente ni por estilo. Y a mí lo que me interesaba, y es por lo que venimos a parar a Espacio en Blanco, es por todo el misterio que envuelve a Becker y que yo lo considero, en cierto modo, el Edgar Allan Poe español, ¿no? No solo por las rimas, sino y especialmente por las leyendas. Vale, hablaremos de algunas de ellas. Bueno, iba a decir para la gente joven, no han conocido los billetes de 100, pero Becker salía en esos billetes de 100 pesetas, ¿verdad? Con esa imagen lánguida, quizás romántica que tenía. Sí, pero justo ahí es donde empieza a desvelarse los dos Becker. Yo diría que hay dos Becker, en lo estético y en su propia figura, porque ese billete de 100 pesetas, ese retrato que aparecía en los antiguos billetes de 100 pesetas, lo pintó su hermano Valeriano, con el que tuvo él una estrechísima relación. Eran 8 hermanos, 8 varones, pero él siempre tuvo mucha relación con Valeriano, que era pintor. Pues bien, ese retrato de Becker es falso. Es decir, ¿es falso? Falso. El rostro de Becker no es ese. El rostro de Becker es el que aparece en las fotografías que Becker se hace a sí mismo o se ordena fotografiar en los años 60 del siglo XIX, donde encontramos a un Becker cuyo rostro no es ese. Es un burgués de levita, chistera, un tipo que trabajaba de censor de novelas al servicio de un gobierno conservador y que en nada recuerda al Becker pues romántico o incluso pobre que tal vez pudo ser y fue en sus primeros años en Madrid. Hay que recordar que Becker había nacido en Sevilla. Becker vivía y murió, y hay una placa que se lo recuerda en la calle Claudio Coello de Madrid, en el barrio Salamanca. O sea que hoy es el número 25, entonces era el número 7, en el tercero derecha. Todos los oyentes que pasen por allí verán una placa que hace referencia a esa circunstancia. Por tanto, dos Becker. Becker romántico que fantasea con él su hermano, construye un retrato que no responde a la realidad, y un Becker real, el de las fotografías. E igualmente dos Becker. El Becker formal, en cuanto a escritura se refiere, y el Becker esotérico, el Becker amante del espiritismo, de los templarios, del misterio. Vale, pues ahí tenemos esos dos personajes y nuestro invitado principal, Mariano Fernández Urresti, como decíamos antes, licenciado en Historia, autor de un montón de libros. 22 llevas ya, por aquí veo. Sí, ahí estamos aproximadamente, sí, yo creo que son 22. Bueno, alguno en colaboración con otros autores, pero 3 de ellos, pero el resto es en solitario. Sí. Los templarios y la palabra perdida, por ejemplo, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón, el almirante sin rostro, Las claves perdidas del camino de Santiago, Felipe II y el secreto del Escorial, y esta noche Los fantasmas de Becker, una historia que une a nazis, traficantes de arte, asesinos, espiritistas, y que revela el verdadero rostro de Becker. Nos vamos con él, si te parece, ¿vale? Estupendo. Becker es famoso por las rimas y leyendas, esa obra que bueno le hizo conocido en todo nuestro país y supongo que en el mundo latino, pero parece ser que no son las originales las que se publicaron. Cuéntame un poco esa historia. Sí, es cierto. De hecho, la novela se construye a partir de un hecho histórico que es este que acabas de comentar. Las rimas de Becker, las que hemos estudiado en el instituto, las que todos conocemos, no son las que él escribió originariamente. Becker había confeccionado un manuscrito que entregó a Luis González Bravo, que era entonces presidente del gobierno de España, con el propósito de que el político hiciese un prólogo. Pero con tan
mala suerte, o con tan buena, no lo sé, que esto sucede en el año 1868 y estalla la Revolución Liberal, la que llamaron Gloriosa. Los revolucionarios asaltan la casa de Luis González Bravo y el manuscrito, junto con otras muchas propiedades del político, desaparece para siempre. Becker, en esa circunstancia, el que había apostado siempre... Supongo que no tenía copias, ¿no, Mariano? No, para nada. No, que va. Becker, que había estado, como te decía, al servicio de ese gobierno conservador, que había trabajado como censor de novelas, pues se ve defenestrado y se, entre comillas, exilia en Toledo junto con su hermano Valeriano, y allí, de memoria, trata de reconstruir las que puede recordar. Algunas se habían publicado en sueltos de prensa, y con todas ellas confecciona el libro de los gorriones, así llamado. Curioso esto, porque en el mundo esotérico, ya sabes, el lenguaje de los pájaros es el argot en el que se supone se comunican los iniciados. Pues mira tú qué casualidad que él titula ese manuscrito El libro de los gorriones. Y ese libro de los gorriones no ve la luz mientras Becker está vivo. Habrá que esperar. Becker muere en 1870, el 22 de diciembre, y hay que esperar un año, al 24 de diciembre de 1871, para que un grupo de amigos suyos se reúnan y decidan poner 1.000 reales por persona para publicar las 79 rimas, además de Introducción Sinfónica y La Mujer de Piedra, otras dos de las obras de Becker. Por tanto, ¿cuánto valdría, Miguel, hoy en día el manuscrito original de las rimas de Becker? En el mercado negro o en el blanco, en el que quieras. ¿Quién lo pillara? Claro, y entonces, en función de esa idea, construyó la novela. Habría gente capaz de matar por él, sin duda. Pues ahí partimos de un hecho real, histórico, esa pérdida de los originales del primer manuscrito, y ahí comienza la novela, que vamos a ir un poco caminando en paralelo. La idea o la imagen que yo tenía cuando estudiaba de Becker era, pues ese tipo que se veía un poco en los billetes de 100, melancólico, en Soria, brumoso y un tanto metido en temas extraños, místicos, misteriosos. ¿Tiene algo de realidad? Tiene toda la realidad, sí, tiene toda la realidad. Tal vez yo le despojaría de ese aire lánguido del poeta enamorado y enamoradizo de las dos hermanas Spin, dos chicas que vivían aproximadamente donde hoy está la calle Floralta, cerca de la Gran Vía, cerca de la calle Libreros. Por ahí vivían Josefina y Julia Spin, a las que se supone él dedicó las rimas, pero como te digo, yo le despojaría de ese aroma o ese atuendo de romántico, porque era Becker un frecuente cliente de los prostíbulos de la calle Ceres, que ¿sí? Estaba por ahí cerca, y justamente Becker probablemente, según los especialistas, no murió de tuberculosis, como se ha sostenido, sino de sífilis. De hecho, conoce a su esposa, a Casta Esteban, porque acude a la consulta del padre de Casta, que era especialista en enfermedades venéreas, era un médico especialista en enfermedades venéreas. Pero si le despojamos de ese ropaje, como te digo, de poeta enamoradizo, el resto es real. Becker era un apasionado del esoterismo, sus rimas y especialmente sus leyendas pues están pobladas de templarios, de espectros, etcétera, y esto es algo que le había gustado desde joven, porque ya antes de ir a Madrid, llega a Madrid con 18 años desde Sevilla, y entonces ya se había destacado como un muy buen dibujante, y en sus dibujos siempre predominaban los cementerios, las ruinas góticas, los esqueletos en movimiento. Piensa, Miguel, que estamos en plena efervescencia de espiritismo en medio mundo. Desde 1850-60 habían llegado ya a Europa y también a España las noticias pues de las hermanas Fox, que habían puesto de moda la convicción de que se podía uno comunicar con los espíritus allí en Estados Unidos. En Europa, Allan Kardec había sistematizado todas esas creencias en el libro de los espíritus, y fíjate qué curioso, en Sevilla, de donde era Becker, era natural Amalia Domingo y Soler, que era la medium más famosa, probablemente la más conocida en aquella época. Había nacido, como te digo, en Sevilla, y solo un año antes que Becker. Becker nació en el 36, en 1836, ella, Amalia, en el 35. Es muy probable que Becker la conociera, y es muy probable que Becker ya en Madrid frecuentara las tertulias y veladas de intelectuales donde con mucha frecuencia se invitaba a espiritistas, se invitaba a mediums, porque
estaba como muy bien visto, estaba de moda aquello, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el doctor Anastasio García López había impulsado la Sociedad Espiritista, la Fraternidad Universal, y había fundado un periódico, el Criterio Espiritista. Por tanto, que Bécquer, un hombre de su tiempo, un intelectual, estuviera al tanto de todas estas cosas y las reflejara en sus novelas, en sus rimas y en sus leyendas, parece de lo más normal, ¿no? Después, si quieres, hablamos pues de dónde se advierte ese espiritismo en alguna de esas leyendas. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Estamos acompañados de Bécquer y de Mariano Fernández Urresti en Cantabria. El ambiente era propicio para meterse en estos temas, espiritismo, mundos ocultos, pero sociedades secretas también. ¿Tuvo alguna relación Bécquer, o se sabe históricamente, con masones, por ejemplo? Pues mira, el político al que he mencionado antes, Luis González Bravo, el gran valedor de Bécquer, era masón. Eso sí que se sabe con certeza. Y hay algunos estudiosos de la obra de Bécquer, como Rubén Benítez o Manuel García Viñó, por ejemplo, que han explorado esa posibilidad de que Bécquer hubiera formado parte de la masonería. No se puede afirmar con certeza, pero, por ejemplo, en la carta novena desde mi celda, que es una de las cartas que Bécquer escribió mientras se encontraba recluido en el monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo, donde buscó una celda que alquilaban los monjes para mejorar su salud. Pues en esa carta novena escribe: por aquella gran puerta del templo, llena de símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas, en cuyos sillares han dejado impresos los artífices de la Edad Media los signos misteriosos de su masónica hermandad. Y con relativa frecuencia aparecen guiños, si no a la masonería, sí a los maestros constructores medievales, a los compañeros masones del medievo. Hace referencia a los secretos de las catedrales góticas. En definitiva, si no era masón, sí que parece no desconocer el mundo esotérico, el mundo de los iniciados. Es curioso porque, Mariano, cuando uno rasca un poco en estos autores famosos, no solamente escritores, músicos, pintores, detrás de todas sus obras, en diferentes partes, en diferentes historias, hay un activo que tiene que ver con el mundo esotérico, ¿verdad? Con sociedades secretas, con ese tipo de contactos con el más allá. Sí, hace poco me preguntaban precisamente algo parecido. ¿Por qué haces este tipo de libro? ¿Por qué este tipo de novela? Etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues yo les decía, porque a veces me canso de que el mundo del misterio se agote siempre con unos temas ya muy manidos. Y, sin embargo, hay otras maneras de acercarte, por ejemplo, al espiritismo de este otro modo. Por ejemplo, a las sociedades secretas, si hablamos de Julio Verne, que perteneció a la Sociedad de la Niebla, como hice en mi novela La tumba de Verne, o al mundo también del espiritismo con Edgar Allan Poe, con Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, ¿no? Por eso creo que digamos el saber oficial, por decirlo de alguna manera, el saber ortodoxo, no sé si poda de una manera consciente la biografía de estos personajes para alejarles de este mundo esotérico, de este mundo hermético, ¿no? Pero lo cierto es que en el siglo XIX especialmente, casi todos los intelectuales, como tú has dicho, bueno, casi todos, muchos de ellos frecuentaron este tipo de sociedades o se dejaron seducir por este tipo de ideas y filosofías, ¿no? Es curioso darse cuenta de ello. Hablabas de que estuvo en Veruela, en Moncayo. ¿Tenía problemas de salud? ¿Qué hacía allí en Soria? ¿Tuberculosis o qué tenía? Sí, eso es lo que se dijo, que tenía tuberculosis, pero lo cierto es que, como te digo, esta enfermedad que Bécquer va arrastrando y que finalmente lo conduce a la muerte, una muerte que por otra parte también estuvo adornada de ciertos elementos curiosos que luego te comento, pues yo creo que él buscaba, pues eso, tratar de mejorar su salud allí, pero no tuvo demasiado éxito porque, como te digo, finalmente con 34 años nada más falleció. Como te decía, la muerte de Bécquer, que se produjo en el tercero derecha del número 7, hoy 25 de la calle Claudio Coello, pues también tuvo su misterio, porque unos días antes había visitado a uno de sus amigos, a Narciso Campillo, y Campillo le preguntó: ¿cómo te encuentras? Y Gustavo Adolfo le dijo: estoy haciendo la maleta para el viaje, dentro de poco me muero. Y fue un vaticinio, una profecía, no sé cómo llamarlo, pero lo cierto es que, en efecto, unos días después, no sin antes hacer algo bien curioso y que de nuevo nos puede acercar a las sociedades secretas,
no sin antes hacer lo que otros han hecho, como propio Julio Verne, que fue quemar buena parte de su correspondencia. Y después... Qué curioso, ¿no? Sí, eso lo hizo Julio Verne porque hay quien dice que en determinadas sociedades herméticas, en los iluminados de Baviera, les decían a sus adeptos que quemaran correspondencia, papeles personales. No se sabe si muy bien por eso lo hizo Verne, que es cierto que lo hizo, o también pudo haberlo hecho por esa razón el propio Becker. O, por ejemplo, Charles Dickens también lo hizo, otro apasionado del mundo de los espíritus y de los fantasmas. En cualquier caso, Becker fallece a las 10:40 de la mañana del 22 de diciembre de 1870 y media hora después se produce un eclipse parcial de sol. Era como la guinda que faltaba para que la biografía de este personaje tan atormentado se cerrara con un guiño nuevamente a este mundo misterioso al que él decía pertenecer. Él decía de sí mismo que era el huésped de las nieblas. Descubriendo los fantasmas de Becker esta noche con Mariano Fernández Urresti. En algunas de sus leyendas salen los templarios también, otros personajes históricos que han llenado un montón de tiempos, ¿verdad? Sí, Becker era un devoto de los templarios. No te sabría decir el motivo, pero presumo que guarda relación con todo esto que hemos venido comentando hasta ahora, la masonería, etcétera. Becker dejó inconclusa la que podría haber sido su gran obra, la historia de los templos de España. Fue una obra que se inició por suscripción popular. La reina Isabel II fue no sé si fue la primera suscriptora o una de las primeras, y aquella historia de los templos de España, como te digo, quedó inconclusa. Y en esa obra Becker hace un elogio de los templarios, a los que después se convierte en protagonista de algunas de sus leyendas. El Monte de las Ánimas, por ejemplo, los templarios tienen un enorme protagonismo en El Rayo de Luna. Becker parece conocer bastante bien la historia de la orden y también los presuntos secretos iniciáticos, ¿no? En la historia de los templos de España escribe, refiriéndose a los templarios: se mantuvieron prestando eminentes servicios en su defensa contra los moros hasta 1312, época en que se extinguió esta poderosa hermandad a consecuencia de la sangrienta catástrofe que en Francia puso fin en un patíbulo a la vida de sus jefes y hermanos. Becker parece, como te digo, conocer no solo a los secretos templarios, no solo a los compañeros constructores que muchos asocian a los templarios, sino también los secretos que ocultan las catedrales góticas, que algunos dicen que impulsaron los templarios. Mariano, ¿y por qué estoy recordando ahora a profesores que he tenido a lo largo de mi vida que hablaban de literatura, y cuando hablábamos de Becker, ¿por qué no nos han contado estas historias? Nos dan una imagen que no tiene nada que ver con lo que tú ahora estás narrando. No lo sé, y como te decía antes, no es solo el caso de Becker, ¿no? Pero, por ejemplo, Charles Dickens, que he mencionado antes. Hombre, pero si Dickens se hizo famoso por muchas novelas, pero los cuentos de Navidad de Dickens son de lo más famoso. Sí, están protagonizados por fantasmas. Exactamente. Y hay multitud de relatos de Dickens, y estoy mencionando a Dickens por ser un referente, si quieres, mundialmente más famoso que el propio Becker, en el que los espíritus y la convicción de Dickens en la creencia en el espiritismo y en la posibilidad de comunicarse con los muertos está continuamente presente, y sin embargo eso se obvia. Y en el caso de Becker, pues sucede igual. ¿Creía en el espiritismo él también? Sin duda alguna. Tú piensas que, por ejemplo, Maese Pérez el organista, la famosa leyenda donde unos dedos invisibles tocan el órgano después de que el virtuoso organista hubiese fallecido, es un ejemplo claro de que, como decían los espiritistas, la música podía ser un canal de comunicación entre los vivos y los muertos. Es una idea que el propio Becker después también desarrolla, por ejemplo, en el Miserere. En el Miserere, los cadáveres de una serie de monjes asesinados en un convento vuelven de su tumba en los Jueves Santo, a propósito de ese Miserere, de esa partitura de un Miserere inconcluso, y lo cantan, ¿no?, en una noche espectral, etcétera, ¿no? En La Promesa, por ejemplo, otra de las leyendas, una canción de un juglar permite explicar la aparición de la mano de una muerta, que se llama Margarita, que sale de la tumba
con el propósito de contraer matrimonio. Es decir, otra vez una canción, otra vez la música como un medio de comunicación entre vivos y muertos. Becker creía, sin duda, en el espiritismo, es más, creía, a decir de lo que él mismo dejó escrito, pues en el viaje astral, en cosas así. ¿Qué me dices, sí? Sin duda. En el viaje astral, si no es algo parecido, se parece mucho cuando dice que el espíritu alado sube a la región vacía a encontrarse con otros y allí, desnudo de la forma humana, bla, bla, bla. El propio Becker decía frecuentar con frecuencia esos otros mundos, ¿no? Él dice, será verdad que cuando toca el sueño con sus dedos de rosa nuestros ojos de la cárcel que habita huye el espíritu en vuelo presuroso. Habla de esos mundos a los que él viaja y dice que encuentra a personas a las que después reconoce en este mundo. Esas son las convicciones que Becker tenía y son las que él escribió. No sé si conozco a gentes a las que no conozco, decía él, ¿no? O en 3 fechas ve a una mujer, o en la leyenda Los ojos verdes, ve a una mujer en ese otro mundo al que él va a parar en sueños y después las reconoce en el mundo que la gente normal consideramos real. Qué gusto escuchar la historia de tu boca, Mariano. Muchas gracias. Qué gusto. Estaba en ese ambiente de espiritismo, murió en 1870, como dices, en circunstancias bastante extrañas, se dio un eclipse de sol. La gente que estaba a su alrededor, ¿tuvo algún contacto con él después de muerto? ¿Se sabe algo de esto? Pues no, se dice que, bueno, no lo sé, yo no estaba allí, creo, pero dicen que lo último que exclamó fue todo mortal, fue lo único que, o el último que dijo, pero... ¿Todo mortal? Todo mortal, sí, eso es lo que se dice que dijo en última instancia. Lo enterraron el 23 de diciembre en el nicho 470 del Patio del Cristo en la Sacramental de San Lorenzo de Madrid. Allí permaneció hasta el 9 de abril de 1913, en que fue llevado a Sevilla, y hoy reposan sus restos junto a los de Valeriano en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Y se da la circunstancia bien curiosa, Miguel, de que casi se ha convertido en una especie de santón, porque los estudiantes, pero también los enamorados, le dejan papeles, les dejan cartas, le piden que les ayude a aprobar los exámenes, o que de alguna manera sirva para bendecir su relación con la chica, con el chico, con quien sea, de tal suerte que la tumba de Becker a veces recuerda en cierto modo al muro de las lamentaciones con los papelitos incrustados. En este caso no están incrustados, sino depositados a los pies de la tumba del poeta. Qué curioso. Su memoria sigue viva, sigue vivo él. Exactamente. Sigue vivo, y yo diría que sigue vivo el mito. Y diría más, sigue vivo el mito, afortunadamente, no sigue vivo el hombre real del que yo he venido hablando, ¿no? El tipo burgués que antes de vivir en la calle Claudio Coello vivió en la calle de Atocha y ganaba 24.000 reales al año y tenía 2 criadas. Lo que ha sobrevivido es el mito, y es probablemente más hermoso. Ya, o sea que era un tipo rico para su tiempo. Bueno, las pasó moradas cuando llegó a Madrid, porque llegó con 4 reales y tuvo momentos difíciles, y bueno, pues hasta que consiguió estabilizarse, porque él más que un poeta fue un periodista. Básicamente él vivió del periodismo. Trabajó en El Contemporáneo, que era un órgano de expresión de los conservadores. Después tuvo que mudar de chaqueta cuando los liberales llegaron al poder, y bueno, pues se las arregló para volver a Madrid y encontrar acomodo dentro de la prensa liberal. Pero él fue un periodista y bueno, vivió holgadamente a partir de los años 60 del siglo XIX, lógicamente. Y es curioso, no sé si te das cuenta, Mariano, de vez en cuando autores como tú, no sé si de arriba o de dónde vendrán el mundo de los espíritus, o vete a saber, se os da la misión de recuperar a personajes, de hacerlos revivir, como estás haciendo tú ahora con Becker. Pues sí, yo trato de... A ver, uno no se dedica 1 año y pico, 1 año y medio de su vida a estudiar a un personaje, en este caso Gustavo Adolfo Becker, si no le apasiona el personaje, ¿no? Porque hay otras muchas cosas que podría uno hacer en ese 1 año y medio. El personaje me parece que tenía suficiente rebotica, suficiente trastienda, era imperfecto, tan imperfecto como yo.
y entonces eso me gusta. Me gusta saber cosas que no nos han contado, por ejemplo, el apellido Becker. Boris Becker, el tenista, sí. ¿No se ha parado a pensar los oyentes de dónde viene el apellido Becker? ¿No? Pues Becker había llegado, sus parientes, sus antepasados habían llegado de Alemania, del norte de Europa, o eran franco-alemanes, y el apellido Becker se acepta, digamos, distintas ortografías. Por ejemplo, en la partida de nacimiento de Becker está escrito con V y sin la C previa a la Q. Claro, eso podría explicar o dar una pista de por qué en la portada de la novela aparece la gorra de un nazi. Eso te iba a explicar, ya casi para terminar, ¿por qué tienen que ver los nazis con Becker ahora? Ahí hay una parte de realidad y una parte de ficción. Habíamos hablado de que el manuscrito original de las rimas de Becker se perdió. Muy bien, sabemos que en 1940, el 22 de octubre, una delegación de las SS nazis visita Madrid, encabezada por Himmler, por el Reichsführer. Juego con la idea de que un teniente que formaba parte de aquella delegación, este es un personaje de ficción, pero bien pudo ser real, de una manera verdaderamente casual, encontrará el manuscrito de Becker en Toledo, mientras esa delegación de las SS busca pistas que les conduzcan a encontrar la mesa de Salomón, junto con personajes que sí son reales, como el embajador que tenían los nazis en la capital, Eberhard von Stoger, o con el jefe de la propaganda nazi en España, que era un coleccionista de arte ávido, que se llamaba Hans Lazar. Estos son personajes reales que aparecen en mi novela junto con otros de ficción. Ahí aparece la Agne Nerve, todo de los nazis, la Orden Negra de los nazis que buscaban objetos de poder, y en una de esas expediciones en Toledo, de un modo absolutamente casual, pues este oficial de las SS encuentra un manuscrito de un poeta que le llama la atención, porque estamos hablando de Gustav Adolf Becker. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Un espacio de radio dedicado a la ciencia. Un péndulo serviría para obtener sin cálculo ninguno. Reconstruimos el cerebro y nos superamos. A hombros de gigantes, los lunes a las 2 de la madrugada, es hora de Radio Nacional de España. Ahí quedan algunos de los secretos de ese genial escritor. Mariano Fernández Urresti nos los ha traído, pero todavía tenemos más que contaros esta noche. Y para seguir nos vamos hasta Granada, ciudad de maravillas y misterios. Vamos a tratar de descubrirlos tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros y Miki León. Dicen que Granada es uno de los lugares encantados por excelencia de España. Esta noche vamos a tratar de averiguar por qué. Una de las casas encantadas más terroríficas de Granada es la Chancillería, en la que se dice que habita un hombre con capa y sombrero calado, que siembra el miedo en todo aquel que lo ve. Muchos lo han identificado como uno de los antiguos verdugos que habitaban en el pasado en la citada Cancillería. El Carmen de las Ánimas también es otro de los lugares que más ha impactado, ya que en sus escaleras reposa la figura de una mujer a determinadas horas del día, sentándose en ellas con un vestido blanco y un borrego con una mancha negra. Son solo unos ejemplos, hay más. Nuestro próximo invitado nos da más detalles sobre ellos. Dicen que Granada es uno de los lugares encantados por excelencia de España. Vamos a descubrir algunos de sus sitios en compañía de nuestro siguiente invitado, Rafael Reyes Casal. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo Encantado estás? Bien.
Encantado de salir en tu programa y de intentar aportar algo en este mundo del misterio. Y yo de que estés aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Has escrito un libro, se llama Lugares Misteriosos y Casas Encantadas de Granada, en el que recopilas un montón de casos que has investigado tú. Sí, durante 10 años pues me dediqué a investigar junto a Manuel Bolívar, investigamos un montón de casas encantadas en Granada y también en Andalucía, bueno, que será el siguiente libro. Uh-huh. Y en este libro puedo hablar de los lugares misteriosos y casas encantadas de Granada. Son lugares donde pues son frecuentes la aparición de espíritus y de fantasmas, como el fantasma de la Diputación o del Pagranero. Y claro, y también pues me gustaría mi intención ha sido reflejarlo en el libro porque claro, son experiencias vividas por periodistas, uh-huh, por agricultores, por gente normal, médicos, camareros, y entonces claro, independientemente de que yo sí creo en el fenómeno y tengo pruebas, pues ahí está el hecho de que mucha gente pues ha sufrido estos fenómenos, pero quizás muchas veces por miedo al ridículo no lo cuenta. Entonces también es muy importante para escribir un libro y la gente que se anime. Vale, y tenerlo sobre todo ahí recopilado para que no se pierda en la memoria, ¿verdad? Efectivamente. Has hablado del fantasma de la Diputación. Como tenemos poco tiempo, cuéntame quién era este fantasma. Pues mira, en el año 89, cuando yo tenía 16 años, que estudiaba en la FIB en el Trebenque, me acuerdo que surgió a la luz un fenómeno portugués muy importante en la Diputación de la calle Mesones, porque se aparecía un fantasma, los cajones se abrían solos y salían los folios volando. Y entonces pues se le dio permiso a un grupo de investigación para el delegado del gobierno en Granada para que investigara estos fenómenos paranormales que terrorizaban a los funcionarios de la Diputación. Uh-huh. Y se grabó una psicofonía que en la mayoría de los programas se escucha que al final el fantasma que se apareció, que según el retrato robot de Juan Burgos, decían que era el del padre Benito, un cura que oficiaba misa. Y tras hacerse una obra, pues se descubrió una serie de esqueletos de bebés. Entonces parece ser que el espíritu de esta persona no descansa en paz. Esqueletos de bebés, has dicho. Sí. Y en la psicofonía dice, en la ventanilla la encontrarás y la venderás, os arrepentiréis. Porque parece ser que nadie descifra lo que dice al principio, todo el mundo escucha os arrepentiréis. Pero bueno, después de tantos años que llevo escuchando psicofonías, pues... ¿Y qué es lo que dice, lo que tú interpretas que dice? En la ventanilla lo encontrarás y la venderás, os arrepentiréis. Alguien encontró algo de valor y entonces pues al espíritu se ve que no le gustaba. Ya, esa voz de os arrepentiréis pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, la verdad es que Rafa. Sí. La verdad que yo desde hace años, hacía rutas por las casas encantadas de Granada y hay mucha gente pues que le daba miedo ponerse en el cristal, donde en presencia del abogado Jorge Luis Sánchez Medina realizó una foto y salió un fantasma de un cochero con traje de época que aparece en el libro. Son dos fantasmas, uno un cochero con traje de época y otro el padre Benito, que también sale en el libro en forma de cara. Entonces la verdad que es un caso importante, muy sonado, de hecho ha salido en medios de comunicación y la Diputación que estuvo cerrada durante 10 o 12 años en la calle más comercial de Granada. Uh-huh. Tremendo. Ahora en un momentito nos cuentas alguno más, ¿vale? Vale. Hemos escuchado esa voz de os arrepentiréis y pone los pelos de punta. Hay más fantasmas famosos en la Alhambra. Uno de los edificios de las construcciones por excelencia de Granada es la Alhambra. ¿Hay fantasmas también allí? Sí, la Alhambra fue precisamente el primer caso que investigamos yo y mis compañeros del equipo de la Cuarta Dimensión, que realizamos un programa de radio, una maratón a radio. La verdad que la radio es un medio que me encanta porque es muy libre, es muy misterioso y fuimos a investigar a la Cuesta de los Chinos, porque en la Cuesta de los Chinos aparece una mujer, vieron los vigilantes de la Alhambra, que hacían la patrulla con la moto y vieron a una mujer ascendiendo por la Cuesta de los Chinos. Y eso es un lugar donde antiguamente llevaban los muertos por el Paseo de los Tristes, llevaban el ataúd y claro, como la cuesta es muy grande, depositaban el féretro justo en la mitad de la cuesta.
Y por Y eso, ahí por eso lo llaman la Cuesta de los Muertos. La Cuesta de los Chinos por las piedras, pero bueno, No. el Paseo de los Tristes porque era un paseo triste porque por ahí llevaban a los difuntos. Otro sitio encantado de la Alhambra es el Parador de San Francisco, donde era un antiguo hospital y se escuchan una serie de niños en una habitación donde los japoneses, que son muy sensibles a estos fenómenos, no quieren alojarse. Eso me lo han contado los empleados. ¿Ah, sí? Y existe otro lugar en la Alhambra, que es un pasillo que está entre la sala de los Abencelajes y la sala de las dos hermanas, donde se aparece un guerrero Abencelaje, que lo han visto varios empleados de la Alhambra. Bueno, de hecho hay una canción muy famosa, que no sé, seguro que la conoce, la de los puntos, ¿no? A ver, dímelo. Sí, la de Llorando por Granada, dicen que es verdad, que la Alhambra está encantada. Vamos, es famoso la leyenda de que en la Alhambra hay fantasmas. Entonces, claro, yo a través de las investigaciones que he realizado, que la he plasmado en el libro, pues lo he constatado. Hay otro capítulo aquí que hablas del legionario del Hospital Militar del Campo del Príncipe. ¿Quién era este personaje? Y parece que a tu alrededor tienes voces que te rodean, ¿eh? ¿Qué? Que parece que tienes voces que te rodean ahí psicofónicas, Rafael. No sé dónde estás metido. No, estoy aquí en la calle, estoy aquí en Melilla. La verdad que en Melilla hay mucho tráfico, una ciudad de España muy bonita y, sí. La verdad tenemos muy buen tiempo. También una ciudad muy misteriosa, de hecho en el futuro quiero sacar un libro de las casas encantadas de Melilla. Un lugar encantado aquí también. Un lugar donde hay mucho legionario. ¿Quién era este legionario del Hospital Militar del Campo del Príncipe? Pero tienes espíritus a tu alrededor, tío, que te están ahí... Dime, ¿quién era? Pues mira, en el Campo del Príncipe es una zona muy magnética, una zona donde hay muchos casos de casa encantada, porque de hecho hubo un viajero alemán, Jerónimo Münzer, que en el año 1560, desde la zona donde está la Alhambra Palace, ya veía un cementerio musulmán igual de grande que Nuremberg. O sea, el hospital militar está construido encima de un cementerio musulmán. Y posteriormente este hospital militar, bueno, pues también fue regentado por una monja y una persona que, bueno, el padre de un amigo mío trabajó de funcionario, pues preparando a los muertos en este hospital, y él me juraba delante de su mujer que él había visto al legionario, un legionario de 1,80 m con entradas, y vamos, lo juraba y lo perjuraba. Y aparte son numerosos los casos de personas que han sufrido los fenómenos paranormales, como un vigilante de Cádiz que a la 1 de la noche tuvo que salir corriendo porque escuchó un teclear de una máquina y cuando fue a ver, vio como la máquina te quedaba sola, salió corriendo y un gran armario que pesaba más de 100 kilos, pues cayó al suelo. Entonces pues llamó a una persona para que fuera a recogerlo a las 2 de la mañana y se dio de baja inmediatamente. ¿Dejó de trabajar allí? Sí, dejó de trabajar, del miedo que le entró. O sea que, vamos, que el Hospital Militar de Realejo es un sitio muy encantado y cerca está el Carmen de las Ánimas, efectivamente, que sale en el libro 3 historias de Casa Encantada de Rafael Casares, sí, donde también existen fenómenos paranormales, igual que dice mucha gente que en el Hotel Alhambra Palace también. Y ese Carmen de las Ánimas dice que hay una figura de una mujer que a determinadas horas del día se la ve vestida de blanco y con un borrego con una mancha negra. Un Carmen es una casa en Granada, ¿no? Es no sé cómo... Sí, efectivamente, es una casa, aunque este caso no lo investigué yo, pero bueno, hablando ya del tema, sí es cierto que Granada tiene más de 20 o 30 casas encantadas. En el libro saco la Facultad de Odontología, donde se aparecen unos curas cuya psicofonía está en YouTube. Al poner Psicofonía Granada se escucha Desistir, Salir Corriendo, que la grabó el informático Carlos Cruz, porque yo formaba parte de un grupo de investigación durante 7 o 8 años. Pasa que al final el libro ha salido ahora pues porque era el momento. Ya, pero dices que hay muchas. La que más te haya llamado la atención, más te haya impresionado de la investigación que has hecho, de esas casas encantadas, ¿cuál ha sido, Rafael? El sitio más que tiene más carga energética para mí de toda Andalucía, porque yo he investigado en todas las provincias, menos en Huelva, es el Sanatorio de la Alfaguara. ¿Sanatorio de la Alfaguara? Sí, el Sanatorio de la Alfaguara es un sanatorio abandonado en la sierra de Alfacar, el cual decían que estaba encantado, desaparecía el fantasma de Berta Virgemi. Y bueno, yo eché una foto, en la foto apareció una enfermera con traje de época,
que si la gente le gusta mucho internet, pone en Google 100 mejores fotos de fantasma del mundo, la 37. Es la tuya. La sacó Olivia en portada, y la verdad que cuando pasan los dos tejos, que son las puertas hacia el más allá, por el mundo celta, tú notas que cambia la dimensión. De hecho, bueno, la NASA ha reconocido que existen puntos en la Tierra donde el campo magnético no tiene la misma intensidad. ¿Y ese punto dónde está? ¿En ese sanatorio? Mi teoría, y la plasmo en el libro, es que sí, que hay ciertos lugares en la Tierra que son dimensionales, como el sanatorio de la Alfaguara o la Sierra del Cobre en Algeciras, donde el difunto Andrés Gómez Serrano, que era un ufólogo muy famoso del campo de Gibraltar, decía que había, una base de ovnis. Y también investigando el tema de los fantasmas, pues resulta que a veces encuentra otras cosas. Y también en el libro, en Jayena, aparece una colina donde 2 testigos vieron una cosa muy rara que no puedo clasificarla como espíritu, pero no sé. Eso depende de la interpretación de cada persona. Para él eran extraterrestres y para el otro testigo eran duendes. Casi vamos a terminar. Estos lugares misteriosos y casas encantadas de Granada, que lo lean, que lo investiguen. Dime, el Barranco de la Sangre y la Casa de la Mina, ¿dónde está este sitio? El Barranco de la Sangre es un barranco que se encuentra en la Alpujarra. Es un barranco donde tuvo lugar una batalla en la rebelión de las Alpujarras en el año 1569, y se enfrentaron las tropas del Marqués de Mondeja con las tropas del rey Morisco Ben Humeya, y hubo más de 400 muertos. Entonces la gente de Portugal y Soportuja no quieren pasar por la noche porque se ven espíritus y sombras negras. Ha habido más de una persona del pueblo que se ha caído de la moto. ¿Porque ha visto algo extraño, Rafael? Sí, en YouTube tengo un vídeo que se llama Poltergeist en la Alpujarra, donde investigando con un periodista, Rafael Vilche, y 2 o 3 testigos más, pues cayó una piedra se puede ver en YouTube, cayó una piedra, una aportación, y nos fuimos corriendo. Yeah. La verdad es un sitio donde también echamos una foto y se aparece un perro negro, que coincide con las leyendas inglesas, que los perros negros aparecen en lugares marcados por la sangre, que de hecho Arthur Conan Doyle lo recogió en su libro, La leyenda del perro de los Baskerville. Uh-huh. ¿Y este Barranco de la Sangre está en Soportújar? Entre Portugal y Soportujar. Sí. Repítelo de nuevo, hay voces a tu alrededor, yo no sé, aquí vamos a sacar 1000 psicofonías. ¿Entre qué? Portugal y Soportujar, son dos aldeas de la Alpujarra, donde en Soportuja también los habitantes tienen fama de haber sido brujos. De hecho, se celebra en verano la Feria de la Brujería, ahí. Y en Portugal estaba la Casa de la Mina, donde en esta casa, en el mismo vídeo en YouTube se puede ver, también hay fenómenos paranormales. Y son ciertos lugares marcados por el misterio y por la leyenda, que yo en el libro lo que quiero es que la gente conozca estos lugares, y ya que le gusta el misterio, pues que vaya a visitarlos y compruebe por sí mismo la veracidad de estos testimonios. Lugares misteriosos y casas encantadas de Granada. Sí. Rafael, forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de todos estos lugares o que te digan sitios donde puedas seguir investigando, ¿dónde se pueden conectar contigo? Pues a través del correo electrónico lacuartadimensión@gmail.com. ¿Sí? O a través del blog granadamisterioblogspot.com. Perfecto. Y mi intención es intentar aportar fotografías y pruebas de que el fenómeno de los fantasmas y de los espíritus es un fenómeno real. Ahí está, ese es el trabajo que has realizado. Gracias, Rafael. Sí. Te deseo lo mejor, estamos en contacto, fuerte abrazo. Pues muchas gracias a ti y nada, Miguel, pues muchas felicidades y enhorabuena por tu programa y muchas gracias. Gracias a ti, seguimos estando en contacto. Hasta prontito. Hasta luego. Termina nuestro primer tiempo, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y lo estás escuchando en directo a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier parte del mundo que estés. Todavía tenemos más para ofreceros en el segundo tiempo de este espacio en blanco especial en verano. Y tras esa información, tras esa pausa, si estás escuchándolo en podcast o en cualquier otro sistema,
hay más cosas que nos llaman la atención. Queremos descubriros una manera para encubrir las noticias. Se ha llamado criptografía y después llegarán unas supermujeres. Ya veréis qué tema interesante. Volvemos enseguida aquí a Radio Nacional. El espacio en blanco y el tiempo del misterio continúan. Blanco Radio en las redes sociales y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email. No os vayáis, que enseguida regresamos. Vuelve el tiempo de los misterios tras la información. Tras la actualidad regresamos. Un nuevo tiempo del espacio en blanco se abre aquí en Radio Nacional, con los deseos de que disfrutes de él. Saludos y de nuevo la bienvenida para todos. Un placer pasar este tiempo todos juntos con las risas de nuestro compañero Miki León, que le hace gracia lo que hago. Redes sociales abiertas, un placer saber que estáis ahí. Blanco Radio en Face y en Twitter. Y ya sabéis que Radio Nacional llega a todos los rincones de nuestro país y del mundo a través del podcast y de la radio online. Así que abrazos, saludos desde España. Y sabemos, lo sentimos, que sois muchos los que estáis conectados con nosotros. Y para comenzar este segundo tiempo, vamos con el misterio de encubrir los mensajes. Lo han llamado la criptografía y llega un invitado especial para comentarnos. Comienza tras esa introducción. Tema lleno de enigmas el que vamos a tratar ahora. Hasta León nos vamos para conectar con nuestro siguiente invitado, Carlos Taranilla. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Y de la Varga, que eso tiene... Sí. Licenciado en Historia del Arte y además hiciste Filosofía y Letras. Sí, Filosofía y Letras y luego la especialidad en Geografía e Historia del Arte. Y de repente te da por estudiar el lenguaje secreto de la historia, la criptografía. ¿Por qué? Bueno, te lo comentaba hace un poco. Un verano, el último verano, cayó en mis manos un librito antiguo con unos cuantos ejemplos, un librito ya un poco desusado, y vamos a decir que me enganchó enseguida. Me puse a ver las tablas de alfabetos, a manejarlas y vamos a informarme también de la cantidad de literatos, artistas y políticos, personajes que se han interesado por la criptografía a lo largo de toda la historia, la trascendencia que ha tenido, y bueno, pues es un tema muy atractivo. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender cuando se mete en esas profundidades, ¿verdad? Como tú estás haciendo. Pues sí, se aprende muchas cosas, sí. Además que yo creo que la criptografía ha sido una de las olvidadas de la historia de la cultura, porque han trabajado con ellas, pues bueno, si nos retrotraemos al principio, los jeroglíficos egipcios, Julio César, Augusto, los hoplitas de las Termópilas, bueno, y eso ya en la edad antigua, y si seguimos hacia nosotros en el Renacimiento, gente de ciencia, en la época moderna, y sin embargo, hace pocos, cobraron así un poco de actualidad las cartas del Gran Capitán y Felipe II, y sin embargo pocas veces se ha hablado de ella, pero ha tenido muchísima trascendencia. ¿Desde cuándo el hombre cifra los mensajes y por qué? ¿Ha querido siempre ocultar lo que pensaba, lo que quería expresar? Sí, desde luego, cuando se escribe con intención de ocultar es cuando se está haciendo criptografía, porque en otras ocasiones es simbolismo. Pues no sé, por ejemplo, en el mundo cristiano, el cordero que representa a Jesucristo, el cordero del juicio final, no tiene intención de ocultar, sino simplemente es un símbolo. Pero desde que se escribe con intención de que no lo entiendan terceras personas, pues se puede hablar de criptografía. El primer ejemplo es ese que decimos, el de los jeroglíficos egipcios. Era un código en el cual las palabras se cambiaban por una serie de signos que solo entendían los escribas y las clases sacerdotales. Para el resto era oculto. Luego es el primer ejemplo criptográfico. ¿Es el primero? Yo creo que sí. Desde la historia de la escritura se inventó vamos a decir que surgió en Mesopotamia, aquella escritura cuneiforme, pero no tenía intención de ocultar. Únicamente era para llevar la cuenta del ganado, la cuenta de las cosechas, pero no con intención de que no lo descubrieran terceras personas. Eso, el primer paso, yo creo que fue el de los jeroglíficos egipcios. Supongo que en la Iglesia y en determinados grupos de sacerdotes es donde más, o donde empezó a surgir todo este tipo de historias para crear un lenguaje que solamente entendieran ellos o los iniciados. Sí, efectivamente, un lenguaje que solo entendieran los iniciados, incluso, además, pues con tintes divinos, porque el pueblo creía que todo lo que no estaba pasado a esas letras, que era efímero, que era terreno y desaparecía, y sin embargo lo que quedaba escrito en el lenguaje que ellos consideraban lenguaje de los dioses alcanzaba la vida eterna.
En tu libro es una recopilación súper extensísima de diferentes cifrados o criptografía. Hablas de determinados sistemas y hablas del escítalo o escítala espartana o de los lacedemonios. ¿Qué es esto? Cuéntame, Carlos. Los lacedemonios, la región donde estaba Esparta, que fue uno de los primeros sistemas de transposición, que se llama, porque en criptografía las letras del mensaje se pueden mover por dos sistemas, ocultar por dos sistemas: transposición, que siguen siendo las mismas letras pero desordenadas, y sustitución, que se sustituyen por otras distintas. Entonces los espartanos idearon una escítala, que es como una especie de pequeño bastón o tronco de madera, en el cual se enrollaba una tira de cuero en espiral. Una vez en espiral se escribía un mensaje, y claro, al desenrollarla de las cítalas, las letras quedan desordenadas, no se entienden, se las entregaban a un mensajero, se las ataba a la cintura y corría con ellas. En caso de que le cogiera el enemigo, pues el mensaje seguía ilegible porque las letras estaban desordenadas. Se precisaba una cítala o un tronco de las mismas dimensiones que tenía el receptor del mensaje. Volvía a enrollar allí la cítala y se podía leer el mensaje. Eso fue, digamos, de los primeros y con los que se utilizaban ya en la polis de Esparta. Sorprendente. Hablas también de la cifra china. ¿Esto qué es? Bueno, pues es otro sistema que se trata de sustitución también, sustituir unas letras por otras. Y entonces, pues de esa manera, un código que solamente conocen el emisor y el receptor. Y entonces, como solamente las conocen ellos, pues para los demás queda oculto. Se trata de sustituir basándose en un cuadrado, en un tablero de 6x6, de 36 casillas. Se escriben las letras y entonces se van sustituyendo unas por otras, y de esa manera pues se crea un criptograma que, a no ser que el destinatario tenga la misma plantilla, pues no lo puede terminar de comprender. Hablas también de cifras hebreas, sustitución simple. Cuéntame qué es esto. Las cifras hebreas es un sistema sencillo porque se trata de intercambiar las primeras del alfabeto por las últimas. Pues digamos que la primera se intercambia por la última, la segunda por la penúltima, la tercera por la antepenúltima y así sucesivamente. Y entonces crean pues un alfabeto, pues de todas maneras estos de la época antigua son todos cifrados monoalfabéticos. Quiere decir que trabajan siempre con el mismo alfabeto y no son de los más complicados, pero bueno, para iniciarse en ellas pues es una forma de practicar. Por ejemplo, Julio César pues trabajaba con el mismo alfabeto siempre, saltando cada letra 3 en el abecedario. Pues la A se sustituía por la D, la B por la E y así sucesivamente. Eran sistemas sencillos que quedaron todos rotos en el siglo IX, cuando un musulmán de Bagdad, un sabio bagdadí, Al-Kindi, elaboró un sistema de frecuencias, un análisis de frecuencias. Elaboró una serie de tablas en las que figuraban las letras más corrientes en cada idioma. Entonces, una vez establecidas esas letras, por ejemplo, en castellano, la letra más usual es la E, y a continuación la A. Ponemos la tabla en el libro, y en el inglés, pues también ponemos la misma tabla. Pues las letras más usuales en el idioma tenían que ser también las más usuales en el criptograma, y comparando unas con otras, pues estos sistemas, que en general son sencillos, les vemos así a primera vista una vez hecho el criptograma y nos parece muy difícil, pero bueno, es simplemente coger una tabla de alfabetos y mover las letras. Para realizar esto tiene que ser gente de mucha cabeza, ¿no? Y además tener la necesidad de ocultar los mensajes del enemigo, de miradas que no debían... Sí, no, desde luego el origen de la criptografía es en el campo militar. Antes hablábamos en el campo religioso, pues también era una forma de dominio la que tenían en los tiempos antiguos, ¿no? La religión y la política iba unida, y no sé si en la actualidad también, pero bueno, desde luego que en el campo militar y en el campo político pues fue el origen de la criptografía, porque era una necesidad. Hablas también en el libro de la cifra de la bestia, el 666, que algunos autores no están muy de acuerdo con que era esta. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, pues este sistema sería de un sistema de sustitución, pero a la inversa. Te dicen primero cuál es la cifra, y por la cifra hay que averiguar a quién se refiere. Y viene una cita del Apocalipsis 13:18. Dice: el que tenga inteligencia calcula el número de la bestia, porque el número de hombre es 666. Bueno, a partir de ahí comenzaron las especulaciones a quién se puede estar refiriendo, porque dice que es cifra de hombre, con los 3 seises, y surgieron muchas teorías. Una de ellas, pues que si el 7 es la perfección, porque en el séptimo día pues creó el mundo, Dios creó el mundo, pues la anterior a la perfección sería la imperfección. 3 6 y 3 7 es la Trinidad, 3 6 sería el diablo. Además, como lo llamaba la bestia, y los detractores del Papa, los protestantes, Martín Lutero, Calvino,
idearon un sistema por el cual esa cifra precisamente aludía al Papa, y se trataba de tomar el título del pontífice, Vicarius Filii Dei, un título que aparece en un documento apócrifo, la Donatio Costantini, pero bueno, lo utilizaban ese título, aunque no es oficial. Y tomándose únicamente las letras que tienen valor numérico en latín, la V5, la I significa 1, la C vale por 100, bueno, tomando esos, pues resulta que sumándolas da también 666. Lo que ocurre es que trabajaban con un título, o tomaban un título que no es el oficial no es Vicarius Filii Dei, sino Vicarius Christi. Y de todas maneras, como decías, eso está en entredicho, porque cuando se descubrieron los papeles de Oxirrinco en la década de los 80, en el 85, que hoy día se guardan en Oxford, se publicaron en el 99, pues resulta que analizados con una técnica fotográfica moderna, la multiespectral, se observó que el segundo número no era un 6, o sea que no era 666, era un 1, 616. En ese sentido, pues entonces ya no tiene relación con lo que decía el Apocalipsis. Pero bueno, no deja de ser, pues siempre las cifras pues han aludido también a algo secreto, y la paradoja mayor es que si las pasamos al hebreo, como en el hebreo tampoco existen números igual que en latín, el 6 es la V o la W, por tanto 3 6 sería WWW, y decimos nosotros en el libro, se referiría a la red informática mundial, a Internet, la bestia que un día lo dominaría todo, o el monstruo. Toma ya. Paradojas que existen en los lenguajes ocultos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Carlos Taranilla esta noche recibiendo una lección. Anda que no tienes datos, Carlos, ¿eh? Bueno, sí, hemos buscado aproximadamente, pues no les he llegado a contar, pero creo que rondarán la centena de ejemplos que hay, aunque se pueden resumir en 3 o 4 grupos, pero sí, el ingenio humano no paró nunca. Hoy día la máquina lo hace por nosotros, que también no deja de ser ingenio humano la máquina, pero cuando la criptografía era cosa de papel y lápiz, no era solo una ciencia, era un arte también, porque había que elaborar las técnicas lo más complicadas posible para que el enemigo no las conociera. Yo creo que vas a tener que venir más veces al programa porque nos vamos a quedar súper escasos. Cifrado amoroso del Kama Sutra. No me digas que en el Kama Sutra también hay un cifrado en cuanto a las posturitas o Sí, algo parecido. Bueno, el Kama Sutra aconseja a las féminas, a las mujeres, conocer una serie de artes, ¿no? Una de ellas la recomienda 64 artes, y una de ellas, el 45, tiene un nombre, no se pronuncia muy bien, pero bueno, igual se me entiende. Melita Vikalpa, el arte de la escritura secreta, para que las mujeres aprendan a ocultar detalles de sus relaciones amorosas. Y es muy sencillo, es un método de sustitución. Se trata de emparejar al azar cada letra del alfabeto, al azar, de una manera aleatoria, pues podemos emparejar la A con la Z, con la B, con la H, a nuestro criterio. Y luego, cuando tengamos que cifrar un mensaje, pues sustituimos cada letra por la que está emparejada con ella. Y de esa manera pues resulta un criptograma sencillo, pero bueno, a primera vista es un criptograma oculto. ¿Y eso debían de aprenderlo las mujeres? Sí, se las aconsejaba que las mujeres estudien 64 artes, entre ellas cocinar, saber vestir, dar masajes, preparar perfumes, también prestidigitación, el ajedrez, encuadernación, carpintería y, por supuesto, ocultar los detalles de sus relaciones amorosas. ¿Y qué tiene eso que ver con el sexo? Bueno, pues sí, son relaciones amorosas, algo tendrán que ver. Vale, saltemos a Leonardo da Vinci. Parece que inventó un sistema especular también para encriptar los mensajes. Bueno, era aficionado a ese tipo de escritura. Dicen que se trataba de una persona no zurda, sino ambidiestra. Y entonces tenía la facultad de escribir a la inversa, en lugar de izquierda a derecha, pues de derecha a izquierda. Entonces para leer los textos era necesario un espejo, y por eso se llama la escritura especular. Y su firma también era invertida. Comenzaba por la O, era Leonardo en italiano, ¿no? Comenzaba por la O, la D al darle la vuelta era como una B, y la última era una L también al revés. Y entonces el ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero de las ambulancias, que están escritas al revés en el vehículo para que los conductores por el espejo retrovisor lo lean correctamente. Alfabetos. Parece que ha habido diferentes grupos que han tenido alfabetos propios, como los benedictinos, los templarios, incluso los masones. Sí, durante la Edad Media, que no fue la época más bollante de la criptografía, probablemente, bueno, todo el conocimiento en general, hay
fama de que estuvo dormido durante la Edad Media. Tampoco es así, porque el saber siguió progresando en los monasterios. Pero en terreno de la criptografía no fue la época más bollante, y algunos sistemas, decimos en el libro, rayaban en lo infantil, eran como muy ingenuos. Por ejemplo, el de los benedictinos consistía en suprimir las vocales, enviar un mensaje sin vocales, o en lugar de vocales sustituirlas por signos de puntuación, un punto o 2 puntos, que se podían repetir una vez o 2 veces. Bueno, es un sistema bastante sencillo. Los templarios utilizaban la cruz de su orden, que es la cruz de 8 beatitudes, se llama 4 puntas y cada punta es doble. Pues entonces se hace un dibujo distinto, y según dibujaran esas puntas, pues el dibujo, el gráfico, pues representaba una de las letras. Y los masones, en lugar de cruces, utilizaban cajetines, para entendernos. El cajetín podía estar abierto por un lado, llevar un punto en el centro, y así sucesivamente. Y luego sustituían las letras por el cajetín, los unían todos, y al enviar el criptograma se ve nada más una serie de cajetines seguidos. Ese fue en la Edad Media, ya decimos que hasta el final de ella, pues estuvo bastante dormida. Y dando un salto ya a nuestro tiempo, ha habido escritos en doble sentido, ¿no? Sí, esos son muy curiosos. Les utilizaron el cardenal Richelieu, por ejemplo, en la corte de Luis XIV, y también en España, en el siglo de oro, lo utilizó Tirso de Molina, en Quien calla otorga. Son textos que las líneas están separadas a la mitad, como rotas, y según se lean los renglones, según se lean continuos o se lean por separado esas mitades, la información del texto es completamente diferente. Por ejemplo, el cardenal Richelieu recomendaba a un personaje, le pidió una carta de recomendación, y si leías el destinatario, si leía la línea entera, le estaba poniendo muy bien, pero si leía las líneas partidas, estaba diciendo que era un inútil. Sí. Y en el texto de Tirso de Molina, lo mismo. Y en fin, en el acrónimo el bachiller Fernando de Rojas, en el prólogo de la Celestina, realizó un acróstico con su propio nombre, y entonces cada inicial del prólogo se refiere a él mismo. Si las vemos en vertical, es el bachiller Fernando de Rojas. Siempre ha habido ingenio para buscar cómo camuflar lo que se quiere decir, sea por políticos, por clérigos, por amantes, por artistas de todo tipo. Qué extraño, qué curioso. Código Navajo. Vamos a las guerras más cercanas. Parece que los americanos, para evitar que esos mensajes que mandaban cayeran en manos extrañas, utilizaron el lenguaje navajo, y tenían a propios indios navajos con ellos para poder transcribirlo, ¿no? Sí, llevaron al frente a los indios. Después de todo era también su país, aunque al final diremos que les hicieron un reconocimiento muy escaso. Hasta los tiempos del presidente Reagan no se les revalorizó, y hoy día no se les reconoció el trabajo que hicieron por su país. Como su lengua es, vamos a decir, en ese sentido similar al euskera, que no tiene relación con ninguna otra conocida, pues entonces traducían primero los mensajes en inglés al navajo, y del navajo lo encriptaban. Claro, los japoneses con esos mensajes imposible conocerlos, y les sirvió para la famosa batalla naval de Midway, pues la principal referencia para conocer las posiciones de los barcos de los japoneses fue a través de este código de los navajos, que inventaban palabras especiales para despistar, ¿no? Ponemos aquí unos cuadros en el libro con, pues no sé, el navajo Benalitozzi. En inglés sería Almond Shaped Eye, que significa ojos rasgados, y su significado japonés. Siempre intentando ocultar lo más posible. Y cuando se hizo una película, Los habladores de código, o Habladores con el viento, en 2002, dedicada a los navajos, pero únicamente se les dedicaron 100 segundos en toda la película. Y también participaron en la guerra de Corea. Hasta el año 1982, en que el presidente Reagan instauró el 14 de agosto como el Día Nacional de los Habladores de Código, no recibieron los honores que merecían. Y a partir de 1992 ya participan en todos los desfiles por haber servido a su país, como es natural. Sí, ese año fue muy muy emocionante para ellos, ¿no? Porque un veterano descifró el mensaje en el Congreso de los Estados Unidos, descifró el mensaje que le enviaba otro navajo desde Arizona en código secreto. No se rompió nunca ese, ha sido de los pocos casos que no se ha roto nunca, no se ha roto quiere decir descubierto, no se ha roto la cifra nunca en la historia. Qué bien. ¿El euskera también sirvió para mandar mensajes?
Sí, el euskera digamos que fue una leyenda, ¿no? Fue cierto, fue una creación del gobierno vasco en el exilio, en tiempos de la dictadura, pues para dar un poco de auge, de prestigio a su lengua, a su cultura, en aquel tiempo que estaban sojuzgados, pues también sí idearon que habían estado soldados vascos, ¿no? Vascos que les habían llevado a la guerra, pero modernos historiadores en una investigación moderna han demostrado que no, que esas personas que traían nombre y apellidos nunca existieron, no vivieron nunca y no las pudieron llevar, pero bueno, uno de tantos casos que en este caso concreto que no fue cierto. Y para terminar, la máquina Enigma alemana, esta sí que existió. La máquina Enigma sí existió y todavía se conservan algunas, pues aquí ponemos la fotografía en el Museo de Londres. Eso fue el mejor artilugio de inventado todavía antes de los ordenadores. Está un poco en la raya, en la frontera antes de llegar a la informática. Esto sería la electromecánica. Se trataba como una antigua máquina de escribir que tenía 26 teclas, bueno, una por cada letra del alfabeto. En criptografía puedes elegir un alfabeto de 26 o de 25, o si pones todos los sonidos como en castellano sería hasta 29. Cada vez que se pulsaba una tecla se movía un 26avo, serán 26 letras, uno de sus rotores. La más sencilla tenía 4 y la más complicada tenía 8. Entonces, cuando trabajaban los 8 rotores a la vez, moviéndose un 26avo cada vez, las combinaciones eran extraordinarias. Para conocer de nuevo el mensaje, había que pulsar las letras del criptograma, del mensaje cifrado, y te devolvía las que habías pulsado tú. El general Franco se llegó a hacer con la más simple, en noviembre del 36, cuando el ataque a Madrid, y encargó un informe a su cuartel general y le pasaron el informe diciendo que, bueno, permitía la fabulosa cifra de 1.300.000 combinaciones, la más sencilla. La más complicada después de la Enigma, porque los ingleses, con los aliados, decimos los ingleses porque trabajaban en Berkeley Park, en las afueras de Londres, dirigidos por el famoso matemático Alan Turing, crearon las bombas. Las bombas eran máquinas que desencriptaban las enigmas, y era un tira y afloja entre ellas. Entonces los alemanes perfeccionaron más y sacaron las Lorenz, y ya en el año 43 los aliados consiguieron sacar el primer ordenador del mundo, el Colossus, que permitía hacer 5.000 operaciones por segundo, pero aquí sí que hay un enigma que todavía no se ha descifrado. Inexplicablemente, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mando aliado ordenó destruir todos los planos y destruir el Colossus completamente. Solo se sabe que al poco tiempo Alan Turing se suicidó. Ha sido un paseo por la historia para tratar de conocer algunos de los sistemas que ha tenido el ser humano para ocultar sus mensajes. El manuscrito Voynich sigue estando ahí siendo referencia de algo que todavía no se ha podido descifrar, o ya hay datos que nos pueden dar indicios de por dónde iba. Hay algunos datos, los últimos son de septiembre pasado. Aún los pudimos recoger en el libro, en las últimas pruebas de imprenta. El libro salió en enero, pero en realidad esos datos se refieren únicamente, sobre todo por las ilustraciones y en cuanto al texto, si es que lo queremos llamar así, porque hoy por hoy no se ha conseguido descifrar ni se ha conseguido leer. Se sabe por las técnicas por la prueba del carbono 14 que está elaborado en unos pergaminos en el siglo XV, y también por las ilustraciones que lleva, que las tintas son de aquella época, en el norte de Italia, y por las figuras que aparecen se trata de europeos, pero aparecen también otra serie de ilustraciones referidas a plantas, algunas de ellas desconocidas, aunque algunas se ha referenciado con plantas exóticas. Se sabe que ese texto, si es que lo fuera, cumple la ley de un lingüista norteamericano de Harvard, Zip, con Z-I-P-F, que establece que en todos los idiomas la palabra más usada se repite el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, así sucesivamente, y este manuscrito cumple también esa ley. Pero se ha hecho un alfabeto, el EVA, que son las siglas en inglés, dos EVAs se han hecho, y no se ha conseguido leer. Y esa última teoría, basándose en las ilustraciones, porque aparecen entre ellas una serie de mujeres desnudas, cogidas de la mano, con los vientres abultados y bañándose en una especie de tinajas con aguas verdosas, pues lanzaba la idea de que podía tratarse de un manual de buenas prácticas ginecológicas para damas de alta sociedad que seguían tratamientos de aromaterapia. Pero de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Complutense ya han salido expertos diciendo, y con toda la razón del mundo, que solo por unas ilustraciones y por unas palabras que no podemos dar por descifrado todo el manuscrito, porque en otro tiempo se dijo que esas mujeres lo que estaban haciendo era un ritual de venesección, o sea, de suicidio colectivo, en agua caliente, que lo practicaban los cátaros, pero resulta que los cátaros son 2 siglos anteriores a la elaboración del manuscrito, y en ese tira y afloja seguimos. Se le han puesto multitud de lenguas y multitud de posibilidades, pero ni los más modernos ordenadores, bueno, si me das un segundo, sí, ni siquiera el criptógrafo Friedman,
que fue famoso porque en la Segunda Guerra Mundial logró descifrar el código púrpura de la Marina Imperial japonesa, se terminó rindiendo con el manuscrito. Ahí está el misterio todavía. Ahí sigue, sí. Carlos Zaranella, nos has abrumado con tus conocimientos acerca de la criptografía. Si quieren saber más nuestros oyentes, ¿dónde se pueden poner en contacto? Aparte que recomendamos este libro, Los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Pues sí, pues a través de libro, si quieren poner en contacto conmigo en la solapa del libro, me parece, no, en esta no lo pone, pero bueno, si no se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook, ¿sí? Carlos J. Taranilla de la Varga, y allí pues atendemos todas las indicaciones y los comentarios. Para los autores y para mí en concreto, sobre todo este libro, es un placer hablar de él a todas horas con todo aquel que tenga un mínimo interés, porque mira, digo yo el otro día hablando con un amigo que aunque solo sea por el ejercicio mental que supone, sí, que ya es saludable la criptografía, y que decía yo así de broma, bueno, es que hasta los médicos para prevenir el Alzheimer debían de recetarlo, porque no hay mejor manera de mover las neuronas, eso seguro. Sí, señor, tú no has hecho que se nos muevan hoy. Carlos J. Taranilla de la Varga en Face. Espero verte en León dentro de poquito y que tomemos y comamos algo de eso rico de nuestras tierras. Pues claro que sí, aquí te seguimos esperando. Fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta prontito. Todos los secretos van a parar a un sitio. ¿Te atreves a explorarlos junto a nosotros? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Es eso todo lo que se te ocurre, madre? A veces no sé cómo puede ser. Jardines en el bolsillo. En ella vivían dos caballeros principales y ricos. Una manera diferente de acercarse a la literatura. Inútil que encendamos velas. Un espacio donde libros y personas se encuentran. No has de sufrir, yo lo hago. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Los lunes a las 5 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Dejamos el tema. Nuestro especial invitado nos ha dado algunas pistas de los sistemas que había para encubrir la información, ese asunto que llamaban criptografía. Pero seguimos con más descubrimientos. Llegan ahora las supermujeres, mujeres que cambiaron la historia a veces sin darles el mérito que se merecían. Ese es nuestro homenaje para ellas. Tras esa introducción os lo contamos. Nuestro siguiente tiempo nos llevará a conocer a seres especiales. Se trata de supermujeres. Todas las mujeres lo son, pero algunas de manera especial. A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes transformaron nuestra vida. A lo largo de los próximos minutos vamos a acercarnos a algunas mujeres de todos los tiempos que a contracorriente lograron patentar un invento y en definitiva conquistar su libertad física e intelectual. Eran mujeres fuertes, soñadoras, tenaces, sensibles, intrépidas. E impulsaron un diálogo transversal y desarrollaron nuevas miradas a la realidad de otras mujeres. Este viaje al mundo de la creatividad permite dar a conocer su tarea y el cambio significativo que supuso cada uno de sus inventos en nuestra historia. Un homenaje merecido sin lugar a dudas a un grupo de mujeres valientes que lucharon por la igualdad y la libertad. Descubramos algunas de ellas de la mano de nuestra siguiente invitada. Mujeres de Supermujeres, Sandra V es nuestra invitada. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Miguel, gracias. Gracias a ti por estar. ¿Me dejas que cuente unas cosas tuyas? Y tanto. Graduada en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, Escuela de Diseño, Escuela Superior de Diseño. Eres ilustradora, dibujante de cómics, historietista, directora de cine, escritora, guionista. Has escrito libros como, por ejemplo, Ponme la mano aquí, de carácter sexual femenino. Sí. ¿Y puedo decir que has dirigido películas de alto contenido erótico?
Bueno, fue un encargo que me hicieron para intentar, a ver si intentábamos cambiar el género, pero cuando me di cuenta de que el género no se podía cambiar, la verdad es que me concentré en que el género no me cambiara a mí. Así que... Bien. Así que bueno, pero bueno, sí, fue una experiencia, la verdad es que curiosa, como poco. Bien. Y ahora has escrito un libro que se llama Supermujeres, Superinventoras. ¿No crees que todas las mujeres sois supermujeres por el hecho de serlo? Sí, claro, totalmente, sí, también hay superhombres, a ver, esto no excluye los poderes de nadie, pero en concreto estas supermujeres es que, jolín, vivieron en un tiempo donde, aparte de tener 8 brazos para cuidar a los muchos niños que tenían y tener unos hogares realmente complicados, con necesidades económicas muy, muy complejas también, pues encima se les ocurrió meterse en el lío de inventar algo, que es algo costoso y complejo. Así que ellas, a pesar de tenerlo todo en contra, lo lograron y eso aún las hace más supermujeres. Esta noche vamos a conocer algunas de ellas, algunos de los inventos que hicieron, pero antes déjame, ya no se queman las brujas, ¿no? Y se hizo durante mucho tiempo porque tenían miedo del poder que teníais la mujer, ¿no? Sí, cierto. A ver, la historia de estas mujeres ha estado también enterrada en la historia. Yo he tenido que excavar, explorar y la investigación ha durado unos cuantos años. Me he encontrado con mucha información, no sé si manipulada, quiero pensar que no, que simplemente es que está incompleta. Así que cada chica ha sido un puzzle de piezas por ensamblar y cada vez que ensamblaba una pieza se iba formando más nítida su imagen y también me iba imaginando mejor y más pues su retrato, ¿no? Que también está en el libro, ¿no? Ellas están dibujadas y explicadas y con su patente, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco colocarlas en la historia porque tienen derecho, e incluso te diría, apuraría, es que tienen derecho legal porque es que inventaron algo realmente. Y una patente al fin y al cabo es como una escritura de una casa, es una propiedad. Y es curioso, Sandra, porque muchas de ellas en aquel tiempo no podían publicar su patente, tenían que hacerlo a través del marido, pero sin embargo, pese a todo ello, ahí estaban hasta que lo consiguieron. Sí, muchas de ellas burlaban a la ley patentando con seudónimos, con el nombre cambiado, con el nombre de casada, o muchas, los primeros inventos no pudieron patentarlos con su nombre porque carecían de derechos civiles. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de lo potente que era una patente, de lo que les daba, que era un derecho civil y aparte el vender la patente, una independencia económica, pues entonces lucharon por patentarla a su nombre y la mayoría lo consiguieron. Es curioso, porque en realidad estas chicas lo que querían vender era una idea fantástica, una idea que cambió nuestro mundo, como la mayoría de ellas, pero al final lo que consiguieron es algo mucho mejor, que fue su derecho civil. ¿No harías bien en complacerle? ¿Yo? ¿Cómo? Dándole la mano de tu hija. ¿O es que no piensas casarla nunca? ¿Hipatia sometida a un hombre? ¿Sin libertad para enseñar? ¿O sin decir lo que piensa? ¿La filósofa más brillante que conozco, obligada a abandonar su ciencia? No. Sería como matarla. Mi pequeña biblioteca de Alejandría. Es donde doy clase a los niños. Ah. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las 4 curvas. El círculo y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola y la hipérbola. Oh, es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto, ¿por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Disculpadme. Ahora mismo, en este instante, la Tierra entera podría estar moviéndose. Y nadie se da cuenta. Hipatia, mira a tu alrededor. Muerte. Horror. Destrucción. Si los astros se movieran en círculo, ¿por qué compartirían esa perfección con nosotros? Desde Platón. Todos. Aristarco, Hiparco, Ptolomeo. Todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero... ¿y si otra forma se oculta en los cielos? ¿Otra forma? Señora, no hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, pero solo supón que la pureza del círculo nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Debo empezar otra vez. Con nuevos ojos. Debo reconsiderarlo todo. He de replantearlo todo. Acercarme un poco más a la respuesta. Con eso
Me iría a la tumba como una mujer feliz. Conocer a alguna de estas supermujeres, superinventoras, va a ser nuestro objetivo esta noche. Si nos vamos al pasado, Hipatia es el nombre que resalta, ¿verdad?, de mujer que cambió bastante la historia. Bueno, ella no podía faltar en el libro, a pesar de no tener ninguna patente. Hay dos mujeres en el libro que son María la Judía y Hipatia de Alejandría. Ellas no tienen como tal patente, porque no existían, evidentemente. Las patentes existieron en Estados Unidos a finales de 1700, si no me equivoco, y aquí muchísimo más tarde, y además se llamaban privilegios en España, por lo menos. Pero Hipatia representa la lucha femenina por excelencia. Esa mujer defendía el derecho a pensar. Ella decía que pensar equivocándose es mejor que no pensar, y por ello la quemaron. La apuñalaron en la calle y luego la quemaron viva ahí. Así que, bueno, yo creo que es lo que digo en el libro, ¿no? Es el símbolo de la mujer inteligente que murió por defender la libertad de pensamiento, ¿no? Ella tenía que estar allí. Y aparte, además, fue inventora, ¿no? Ella hizo mejoró los astrolabios, inventó un densímetro, muchísimas cosas que en aquella época eran muy importantes, también como María la Judía. Y estas chicas están, no porque el invento fuera del todo relevante, sino porque su lucha lo fue. Yeah. Su lucha por conseguir lo que ellas querían y por defender sus ideas lo fue. Lo que uno descubre cuando lee tu libro es que hay inventos increíbles que han hecho las mujeres y que son desconocidos. Por ejemplo, el Kevlar. El Kevlar lo inventó una mujer, ese tejido especial que se lleva... Ese polímero, ¿no? Sí. Bueno, el Kevlar, pues supongo que todo el mundo, porque además en España tenemos una cultura motera importantísima, así que la mayoría conocerá el Kevlar, que es pues un polímero que hace que el tejido sea ignífugo, resistente, muy resistente, y bueno, lo llevan los chalecos antibalas, lo lleva los trajes de esquí, de navegación, pues lo llevan los motoristas, como decíamos, en los cascos. No todos los cascos están hechos de Kevlar, son bastante caros los de Kevlar, pero es que es muy dura, no caduca el Kevlar. Lo bueno es que si te compras un casco con Kevlar no te va a caducar, así que el material no caduca. Así que bueno, es resistente contra el fuego, los golpes, el frío, es maravilloso, es un material que al final salva muchas vidas, ¿no? Y lo inventó una mujer. Y lo inventó una mujer, y hay muchas mujeres que han salvado muchas vidas. En este libro, a mí, bueno, es muy difícil, lo de cuál es tu preferida. Yeah. Pero, jolín, Gertrude B. Elion, que es, una de las doctoras más importantes del libro, una de las científicas de esta bioquímica, pues mira, es la responsable, si no me acuerdo mal, del primer tratamiento contra la leucemia, del primero contra el cáncer, del primer inmunodepresor que se utilizó en trasplantes de órganos, del primer tratamiento contra la gota, el primero contra la malaria, el primero contra la meningitis. Y además, claro, desarrolló, no los inventó luego ya, pero desarrolló los primeros AZT, que son los primeros antirretrovirales contra el SIDA. O sea, esta señora, por favor, no la conoce nadie. Es como... Entonces este libro, mi ilusión o mi objetivo sería que llegara a las escuelas. Del mismo modo que las escuelas conocen a Edison, a Fleming, Graham Bell, a todos los inventores que hemos conocido, las conozcan también a ellas, por supuesto. Que la ciencia en educación sea equitativa, desde pequeños. Déjame que siga con más inventoras españolas. Pilar Mateo, por ejemplo, una doctora valenciana. Yo soy fan. Sí, verdad, yo también soy fan de ella. Cuéntame qué ha hecho, qué está haciendo. ¿Sabes que Pilar, cuando le preguntas, ella lo explica de una manera, porque es majísima, y te dice, yo es que le he declarado la guerra a cualquier bicho de más de 2 patas, y alguno de 2 patas también. Pues Pilar es una doctora especializada en química, y ella va salvando vidas a base de brochazo y spray. Ella lo que ha hecho ha sido desarrollar un spray, su patente más famosa se llama Innesfly, y hace que ha contenido a los bichitos que provocan la enfermedad del Chagas, ¿vale? Son inhibidores de quitina o inhibidores de crecimiento. Entonces, ahora le ha declarado la guerra a la malaria, pero además, la mayoría de las ganancias de todas sus empresas las destina a ONGs donde trabajan muchísimas mujeres. Es decir, es una gran defensora de los derechos de la mujer en todo el mundo. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Esta noche con Sandra Uve hablando de supermujeres, de mujeres inventoras. No me digas que quien inventó el wifi era una mujer. Era una mujer y bueno, es que esta historia, de verdad, Hedy Lamarr, yo no sé, muchos de nuestros oyentes la recordarán porque era una actriz bellísima, actriz de Sansón y Dalila, y también una actriz que ya rompió moldes porque fue la protagonista de Éxtasis, que reflejaba el primer orgasmo en pantalla de una mujer. Sí, y de eso no me acuerdo de Sansón y Dalila, sí. Es que era Sansón y Dalila, maravillosa, Hedy Lamarr. Bueno, pues esta chica estudió ingeniería de telecomunicaciones, se crió en una casa con una cultura bastante alta, ella tocaba el piano, su madre también, y es un detalle importante, porque el invento se inspiró en los saltos de frecuencia que tiene el piano. Y bueno, esta chica se casó con un señor que era un villano, tu peor enemigo en casa, y este señor, bueno, la vetó en su totalidad de persona, no la dejaba hacer absolutamente nada y la tenía encerrada. Mientras él traficaba con armas, él proveía de armas a Mussolini y a Hitler. Mientras él hacía esto y ella estaba prisionera en su propia casa, ella vigilaba y veía cuáles eran las fallas y qué faltaba en todo el tema armamentístico. Era la Segunda Guerra Mundial y descubrió que había una gran carencia en el servicio de telecomunicaciones. De hecho, ella se dio cuenta de que había un fallo en todos los temas de envío de señales por radiocontrol. Y ahí fue cuando se le ocurrió hacer el wifi. Lo que pasa es que lo hizo después de escaparse por una ventana, coger un barco, cruzar el Atlántico, fugarse de este villano y convertirse en Hedy Lamarr. Entonces inventó el wifi y lo inventó con George Antheil, que era un pianista. Entonces cogieron 2 pianolas, la convirtieron en emisora y en receptora y crearon una frecuencia con saltos, que era la melodía. Esa melodía estaba codificada, con lo cual solo podías saber las interferencias si sabías la melodía. No sé si lo he explicado muy bien. Sí. Un ingeniero ahora mismo de Teleco se estará riendo un poco de mí, pero ella creó el ancho de banda. No es más que eso, ¿no? El ancho de banda para que las interferencias, para no detectar pues a los torpedos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos dice que no lo utilizó, pero en la guerra de misiles de Cuba sí se utilizó. Y está reconocido que fue ella la que lo descubrió. Sí, la patente es de ella totalmente, sí. La patente es de ella y de George Antheil, del pianista que le ayudó a hacerlo. Sí. Qué curioso. Radia Perlman, también la madre de Internet, otra mujer que también ha transformado nuestra vida, ¿no? Sin saberlo. Sí, esta señora que la verdad es que le da mucho respeto a ella el apelativo de la madre de Internet, porque es una tía muy sensible y muy humilde, pese a ser eso, ¿no? La madre de Internet. Pues para que nos entienda en todo el mundo, esta creadora de software en realidad es la que ha diseñado el Spanning Tree Protocol, el STP, que permite la redundancia de caminos en las redes de área local, es decir, el Internet como tal. Fíjate qué redonda es esta señora, qué femenina, que definió esto, el Spanning Tree Protocol, con un poema que se llama Algorithmo, algoritmo. Qué chulo. Es muy bonito. Qué chulo. Hay muchas de ellas que en su vida han cerrado un círculo de redondez y de feminismo con cosas que tenían que ver con su vida y después las han aplicado a sus inventos. Muchísimas de ellas. No solo Hedy Lamarr, que tocando el piano de pequeña luego acabó de redondear su invento gracias al piano, sino, por ejemplo, Radia Perlman con esto, o Mae Jemison, que era astronauta, ha sido la primera astronauta de color negra que viajó al espacio, y ella de pequeña era bailarina. Y un día le dijo a su madre, mientras veía Star Trek, dijo, mamá, quiero ser astronauta. Y su madre le dijo, Dios mío, estás loca. Eres una niña, eres mujer, eres negra y eres norteamericana, nunca vas a ser astronauta. Y lo consiguió. Lo consiguió 9 doctores honoris causa y consiguió ser la primera astronauta negra y diseñó una forma de movimiento, un patrón para moverse en el espacio inspirado en el ballet. Descubriendo historias de mujeres que nos han cambiado la vida sin saberlo nosotros. ¿Alguien inventó también la fotografía del ADN, una mujer? Rosalind Franklin. Sí. Esta es la historia probablemente más denostada de todas. Rosalind, bueno, ella es la científica con el descubrimiento más importante del siglo pasado. Bueno, esta chica descubrió eso a través de una fotografía mediante difracción de rayos X, pues descubrió esa doble hélice que tenemos en nuestro ADN, con lo cual pudimos comprender cómo somos por dentro, es decir, nuestra biología genética. Sus compañeros de laboratorio le robaron sistemáticamente todo el descubrimiento y se postularon al premio Nobel
con sus inventos. Ella Sí. los denunció, el premio Nobel lo sabía, pero se lo otorgaron a ellos. Ya. Así que, bueno, murió de cáncer de ovario, también por exceso de radiación, ¿no? Como Marie Curie. Al final, bueno, es una historia terrible, terrible. Yo muchas veces cuando pienso en Rosalind Franklin, que no le dieron el Nobel que tanto merecía en vida, pienso que aquí en España, ¿por qué no le dan el Príncipe de Asturias ya a Margarita Salas, que es nuestra mejor científica? Sí. La tenemos entre nosotros, es el momento de dárselo. Se lo merece más que nadie. Dilo alto para que lo escuchen. No, por favor. Premio Príncipe de Asturias para nuestra mejor científica Margarita Salas. Ahí queda. Que está con nosotros y que seguro que le hace mucho más ilusión ahora que cuando ya no esté. Seguro. Casi terminando, hay otro, bueno, muchos personajes. O con lo a gusto que se está aquí, con vosotros. Sí, ¿quieres seguir más rato? Marta, No. Marta Costón, que inventó las bengalas de señales marítimas. Tiene una historia curiosa también, ¿verdad? Sí, Marta Costón, una historia curiosa, porque esta chica, bueno, sabéis que antes a las chicas las casaban, pero esta chica se enamoró con 14 años de un chico, Franklin Costón, de 19, que también era inventor. Los dos eran inventores, así que es como una historia de amor fabulosa. Se casaron, inventaban un montón de cosas, tuvieron hijos, una familia súper feliz, hasta que un día la tragedia se estableció en su casa, el marido murió, de los 4 hijos 2 fallecieron también, y falleció la madre de ella, que ella se había ido a vivir con su madre, también falleció. Así que, bueno, como digo en el libro, ella siguió ese dicho de Platón de la necesidad es la madre de la invención, y se volcó en hacer el mejor de los inventos que había hecho con su marido, con Benjamin, que fue las bengalas luminosas. Curiosamente, ese invento le salvó su vida porque tuvo una repercusión económica muy grande y se lo compraron en muchísimos sitios y salvó la vida de muchos otros, porque se utilizó en el Titanic. Qué curioso. Y hay más casos de mujeres que inventaron el láser de las cataratas, el limpiaparabrisas, la máquina de abrazos también. Sí, la máquina de abrazos Temple Grandin, un personaje muy peculiar, también es una chica que se dio cuenta, bueno, de pequeña, cuando era muy, muy pequeñita, con 6 meses, se empezaron a dar cuenta de que ella tenía los primeros síntomas del autismo. Y el primer síntoma es que no podía soportar que su madre la abrazara. Así que, bueno, ya de adolescente, y como toda su familia tienen granjas, ella se crió entre caballos y entre bestiolas, entre mulas, ¿sí? Vio que su tío tenía una especie de máquina con la cual calmaba las reses cuando venía el veterinario. Así que se le ocurrió la Hugebox, la máquina de dar abrazos para autistas. Qué curioso. ¿Crees que está llegando, como dicen algunos místicos, de nuevo el tiempo del poder de la mujer, como aparentemente fue antaño antes de que surgiera el poder masculino? Creo que es una grita demasiado profunda, pero que estamos en un buen camino. Pero creo que está sirviendo para darnos cuenta de que muchos hombres entienden, que siempre han entendido, y que otros que no entendían están empezando a hacerlo. Y esto ya es importante. Y quizá el mensaje que se pueda sacar de todas estas historias que planteas en tu libro es que si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Exacto, y además es una frase de un señor, que es el personaje del doctor Emeret en Regreso al Futuro. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Sandra, ¿alguna más que quieras hacer? No, porque todas son fantásticas y yo lo que quiero es transmitir un mensaje de que es un libro súper de buen rollo y positivo para que lo lean papás con hijas, mamás con hijos, abuelos y abuelos que recordarán seguro muchos de los inventos que cambiaron su vida, y que llegue a las escuelas, por favor, para que las niñas tengan estos referentes, que no hay tecnofobia y que la ciencia no tiene género, no se escribe en masculino y en femenino. Aquí lo que tenemos son personas con muy buenas ideas que llevar a cabo. Supermujeres, superinventoras. Hemos estado un ratito con Sandra V, que nos ha mostrado algunas de ellas. Forma de contacto contigo, Sandra, si quieren nuestros oyentes. Bueno, la página web www.sandrav.com, mi Instagram, MyLittleValentina, o poniendo Sandra V ya les sale también, a través de la editorial Lumberg. Ha sido un placer estar contigo, Sandra, supermujer. Igualmente. Un beso grande, estamos en contacto. Un beso, un abrazo. Hasta prontito. Hasta luego. Buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Somos Bárbara y Mónica, residentes en Reino Unido.
Así suena Banbury, una ciudad al norte de Oxford, un sábado por la noche, desde donde os escuchamos. Gracias a vosotros nos sentimos más cerca de casa. Un abrazo a todos los que hacéis posible Espacio en Blanco. Y termina nuestro tiempo por hoy. El deseo de todo el equipo de que hayáis disfrutado de él y la advertencia: en una semana regresamos, nueva cita con los enigmas aquí en el Espacio en Blanco, y os esperamos a todos. Mientras, a disfrutar de la semana, feliz trabajo, buen tiempo de vacaciones, feliz verano, buen tiempo de descanso, y recordar que aquí todos, incluido Miquel León, nuestro técnico, y el resto del equipo, os esperamos. El Espacio en Blanco se volverá a abrir en 7 días aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, las 3 en Canarias, un poco de nuestra música. Feliz semana, nos vemos.